En el último informe de mercados veíamos que septiembre y octubre tienden a ser meses complicados en bolsa y sobre todo en años electorales. A medida que nos acercamos a esas elecciones es normal ver mayor incertidumbre y por tanto mayor volatilidad en los mercados. Además, son las vueltas de las vacaciones. Llegan los gestores de fondos, gestores de patrimonio y lo que están empezando a hacer es rebalancear carteras para prepararse para los últimos meses del año. Dentro de ese rebalanceo estamos viendo cómo hay una rotación clara hacia activos más defensivos. Os voy a enseñar ahora enseguida un gráfico donde vamos a ver las probabilidades del régimen económico que están poniendo los inversores ahora mismo y cómo se han disparado desde final de verano esas probabilidades hacia un escenario de mayor desaceleración. ¿Por qué ha pasado esto? Pues por los datos macroeconómicos y por supuesto los del empleo, que los vamos a resumir todos enseguida uno a uno para ver si podemos llegar a una conclusión de qué está pasando en el empleo estadounidense. Bueno, como veis el mapa, ¿vale? El mapa, esto es raro que hayamos empezado septiembre con una caída tan rápida porque normalmente septiembre tiende a ser la primera mitad de septiembre un poquito mejor y la segunda mitad de septiembre muy mala. Y luego ya octubre tiende a ser malo también. Pero hemos empezado ya septiembre de golpe, ¡pum! Caída fuerte, ¿no? SP500 menos 3,22, Nasdaq 100 cae más de un 4%, Dow Jones aguanta un poquito mejor y luego vamos a hablar del Dow Jones porque os tengo un gráfico brutal preparado y equiponderado del SP500 que como sabéis no da un peso por capitalización, sino le da el mismo peso a las 500 acciones del índice, cae un poquito menos, un 2,33. Así que equiponderado aguantando un poco mejor porque sobre todo lo que han corregido han sido las magníficas, arrastradas por supuesto por Nvidia tras los resultados y sobre todo las grandes growth de crecimiento, las megacaps, caer fuerte esta semana. Obviamente equiponderado, yo sigo priorizando equiponderado en esta parte del ciclo, ¿vale? Lo prefiero antes que un índice por capitalización bursátil. Sí que es verdad que lleva menos rentabilidad en el año, pero creo que va a dar menor volatilidad también en el año y por tanto me siento más cómodo y más seguro en ese entorno, ¿no? Por otro lado, en cuanto a sectores, estamos viendo que sobre todo ha subido consumo básico, un sector defensivo, ha subido utilities, también defensivo, ha subido, bueno, healthcare no ha caído tanto, salud, ¿vale? Ha caído solo un 1,39, así que aguanta un poco mejor y ha subido también lo que es real estate inmobiliario. Si miramos dividendos también ha aguantado un poco mejor, comentábamos en el último informe que también podría haber una rotación hacia acciones de más dividendos, más defensivas, a lo mejor también de menor volatilidad. Os traigo gráficos para que veamos eso en detalle y también hasta cuándo podría realizarse esta rotación. Y por supuesto estamos viendo que bonos pues han ganado esta semana debido a la caída de intereses y debido a esa desaceleración en los datos que estamos viendo. Si miramos el dato de empleo, vamos a ir primero con esto. Bueno, la parte de la demanda cae fuertemente, ¿vale? La parte de la demanda está cayendo fuertemente. Tenemos que diferenciar, gente. Ha habido varios procesos en el empleo, en mi opinión, que hemos ido viendo en el canal y que se han visto claramente. Desde 2023 lo que hemos ido viendo es una pérdida en la calidad del empleo. Os traje varias veces en todos los reportes que veíamos esas dos encuestas, ¿no? La encuesta del establishment, que es la que hacen a las empresas, la encuesta que es la de las nóminas no agrícolas, y la encuesta de los hogares, conocida en inglés como household. Digo los nombres en inglés para que luego cuando veamos los gráficos sepamos cuál es cada una. Veíamos claramente que lo que estaba pasando en 2023 es que se perdían empleos de tiempo completo y se ganaban empleos de tiempo parcial. Entonces se creaban nóminas, sí, pero de peor calidad. Bueno, pues ahora estamos empezando a ver otra fase, yo creo, en mi opinión. No solo sigue la calidad empeorando, sino que también se está uniendo una menor demanda. Por el lado de la demanda está bajando drásticamente la contratación. Fijaros, esto lo que muestra son las vacantes de empleo. El conocido dato JOLTS, o Job Openings en inglés, que básicamente vemos cómo lleva cayendo desde los 11 millones, desde 2022 aproximadamente, hasta ahora por debajo de los 8 millones. Sigue siendo un dato de vacantes, estas muestran cuántos empleos se están buscando por parte de las empresas. Es decir, cuando una empresa busca a un ingeniero, pues eso cuenta como una vacante. Y entonces esto sube, 1. Si la empresa ya deja de buscar, pues estas vacantes van bajando, ¿no? Entonces, sí que es verdad que siguen por encima del número de desempleados. El número de desempleados en Estados Unidos es alrededor de 5 y algo millones. Pero está cayendo drásticamente. Y esto muestra que las empresas están cada vez buscando menos gente para contratar. Ahora bien, la encuesta Challenger apoya esto también. Porque está diciendo las contrataciones de empleo, que esta es una encuesta menos conocida, pasa muy desapercibida, pero la Challenger yo la suelo mirar bastante, y dice, las contrataciones de empleo, decía esta semana, crecen al nivel más bajo desde 2005, que se dice pronto. Entonces, las empresas están contratando menos. Y si no hay demanda, pues eso poco a poco va a ir haciendo que el empleo se debilite fuertemente. Ahora bien, comparte Apolo un gráfico que me ha parecido interesante y que os tenía que enseñar. Enseña que estas vacantes de empleo, estas JOLTS, están muy ligadas a lo que hacen las empresas de recursos humanos. Si las empresas de recursos humanos suben es porque están teniendo mayor demanda
y por tanto posiblemente las vacantes a lo mejor empiecen a rebotar. Estamos viendo que las empresas de recursos humanos, de servicios de recursos humanos, están empezando a rebotar. Y Apolo dice, ojo, porque a lo mejor estas vacantes empiezan pronto a estabilizar. Eso sería positivo. Si empezamos a ver estas vacantes estabilizar o incluso rebotar ligeramente, sería algo positivo porque mostraría que a lo mejor la demanda está volviendo un poco al mercado, una demanda que por ahora no se está viendo. Los PMIs de servicios que muestran la actividad del sector servicios, como sabéis, el sector servicios es el que más fuerte está en Estados Unidos, el manufacturero es el que está en la mierda y servicios es el que está aguantando la economía. Pues bien, es importante también ver qué dice el PMI de servicios, este dato de actividad a los gestores de las empresas de servicios sobre el empleo. Y fijaros, hay dos proveedores, está el S&P Global, que es el rojo, y el ISM, que es el azul. Y estamos viendo que el S&P Global muestra que el empleo cae por primera vez en 3 meses y el del ISM, la categoría de empleo, estamos viendo una caída de 51,1 en julio a 50,2, casi un punto porcentual de caída. Esto se suma al libro beige de la Fed, que el libro beige, como sabéis, lo elaboran todos los distritos de los bancos centrales y muestran lo que opinan de la economía. Bueno, pues en el tema de empleo están diciendo que también está desacelerando la contratación. Y ahora vamos al dato oficial, al dato que vimos el viernes, este último viernes, que es el de las nóminas no agrícolas. Aquí tenéis las dos encuestas que os decía, nóminas no agrícolas en verde y encuesta de los hogares en azul. La encuesta de los hogares es la que mide luego la tasa de desempleo. Habéis visto un rebote en la encuesta de los hogares, por eso la tasa de desempleo ha bajado un poco este mes. Bien, las nóminas no agrícolas salen en 142.000. A ver, es un dato muy por debajo de lo esperado, se crean 142.000 nóminas, es un dato peor de lo esperado. Vemos que la tendencia obviamente está yendo a la baja si miramos el gráfico verde, pero no es recesivo. Es decir, un dato recesivo serían unas nóminas negativas o incluso cercanas a cero, que no se hayan creado nóminas en el mes o que se hayan destruido. Eso sería un dato recesivo. Ahora bien, el problema es que esto se convierta en recesivo. Ahí está el punto, ¿no? De intentar adelantarnos a ver, porque estamos viendo que esto está siendo progresivo y que realmente está llegando, ¿no? 86.000 nóminas se han revisado de los meses anteriores. Seguimos con el tema de las revisiones. Entonces, claro, eso hace que me pregunte, ¿el dato de 142.000 nóminas de este mes es el real? Posiblemente no. Posiblemente se vuelva a revisar el mes que viene. Entonces, no nos podemos creer mucho este dato y ya veremos esas revisiones, sobre todo tras las elecciones, a ver cómo impactan todas estas revisiones. Lo único que me ha gustado del dato, dentro de lo malo que estoy diciendo, me ha gustado algo, y es, se crean empleos en construcción. Hemos dicho siempre, para realmente ver que el empleo entra en territorio recesivo, construcción debería caer. Los empleos en construcción deberían caer. Sí que es verdad que se crean empleos en sectores que, bueno, que tampoco son los más fuertes, gobierno, educación y salud, el hospitality. Obviamente, no quiero decir que no se tenga que crear empleo aquí, al revés, se tiene que crear empleo en todos los sectores, pero los sectores más fuertes de la economía se crean en otros sitios, ¿vale? Entonces estamos viendo que, bueno, que construcción es el único que me ha, por así decirlo, quitado un poco de miedo dentro de este dato malo. También hemos visto la tasa de desempleo que baja una décima hasta el 4,2%, cuando la participación se ha mantenido igual que el mes pasado. Bueno, esto es debido a que la encuesta de los hogares pues ha rebotado más, ¿vale? Así que, ¿qué estamos viendo claramente? Bueno, y uniéndolo ya con las peticiones iniciales de desempleo, esta estamos viendo la media de 4 semanas. Y lo que estamos viendo es que en las últimas semanas están consolidando en la zona de 230.000, 240.000 peticiones iniciales de personas que piden el subsidio por desempleo, es decir, que se han quedado sin trabajo. Entonces, ¿qué podemos concluir con todos los datos de empleo? En mi opinión, una fuerte debilidad en la contratación y enfriamiento del empleo. Destrucción, todavía no, pero podría llegar pronto, porque si te sigues debilitando la contratación, a la que las empresas primero dejan de contratar, pero luego empiezan a despedir, ¿vale? Ese es el proceso. Entonces, ¿podríamos estar cerca de ese momento de destrucción total donde ya empecemos a ver despidos dispararse? Pues podría estar cerca, pero todavía no estamos ahí, ¿vale? Esa es mi opinión. Obviamente tú tendrás la tuya y será totalmente respetable. De hecho, puedes ponerla en los comentarios y te leo, pero hay una fuerte debilidad en la contratación y un enfriamiento claro del empleo. Y además ha sido progresivo porque primero hemos visto un fuerte cambio en la calidad del empleo, mucha creación de trabajos parciales, de mala calidad, y una pérdida de trabajos de completos, a tiempo completo y de buena calidad. Y ahora estamos viendo una menor contratación y luego el siguiente proceso sería un despido, mayores despidos. Todavía los despidos no se están viendo porque, como vemos, las peticiones iniciales de desempleo se han mantenido más o menos estables y la tasa de desempleo ha vuelto a bajar una décima. Pero tenemos que tenerlo en cuenta. Para los próximos meses, el empleo al final está siendo la variable más importante para el mercado ahora mismo y en general el crecimiento. Porque vimos en Jackson Hole, y Powell nos lo dejó clarísimo, que ya la variable más importante no es la inflación, sino la G, el crecimiento. Y ahora todo el mercado se está posicionando en base al crecimiento, ya sea si tenemos un soft landing
bajada de tipos con una actividad económica que se mantiene, o ya sea si tenemos una contracción / recesión, ¿no? Los mejores ciclos de recortes de tipos, porque se acerca el primer recorte de tipos de la Fed, que va a ser en septiembre, los mejores son los lentos, ¿vale? Entonces, ahora las probabilidades, sí que es verdad que con los datos de empleo, pues las probabilidades de un recorte de 50 puntos han incrementado un poco. Yo personalmente, como sabéis, sigo apostando 25 puntos básicos, creo que es lo que va a hacer, y de hecho lo prefiero, porque los mejores ciclos de recortes de tipos son los que son lentos. Cuando la Fed recorta 50 puntos, 75 o recorta de emergencia, es porque algo se ha roto y algo está pasando. Y eso no manda un mensaje de calma a los mercados, al revés, manda un mensaje de preocupación. Entonces, para mí lo ideal sería un recorte de 25 puntos básicos, pero simbolizando por parte de Powell que van a seguir con los recortes, es decir, que van a hacer 25 por cada reunión. Eso sería lo ideal, en mi opinión, porque como veis en este gráfico, en color azul, podemos ver que cuando los recortes son de forma progresiva y lenta, las bolsas tienden a hacerlo bien, pese a cierto caos que hay aquí el día del recorte, ¿no? Que se queda un poco lateralizado todo, y luego, pasados unos meses, sobre todo 4, 5 o 6 meses, los recortes lentos lo suelen hacer bien, mientras que los recortes rápidos, la mayoría, pues tienden a acabar en caídas, ¿vale? Así que lo ideal, en mi opinión, serían unos recortes lentos y progresivos. Por otro lado, la probabilidad del mercado ha rotado rápidamente. Como sabéis, si hemos dicho que ahora el mercado solo está valorando el crecimiento y no tanto la inflación, y ojo, tenemos dato de inflación esta semana, y estamos viendo en este gráfico que prácticamente desde julio de este año, fijaros el gráfico, la línea azul, esto es la probabilidad que está poniendo el mercado de estar en los diferentes regímenes, ¿vale? Como sabéis, régimen de Goldilocks, que es el ideal, que es crecimiento con bajada, con desinflación, reflación, inflación y deflación, ¿vale? Y fijaros que desde julio el mercado ha ido poniendo mayores probabilidades de deflación con los datos económicos. Por eso esta rotación a defensivo. En este escenario, a medida que el mercado ha asignado esa mayor probabilidad de escenario de deflación, pues estos son los activos que lo hacen bien, ¿vale? Como veis, los mejores activos son, sobre todo, temas de menor volatilidad, ¿no? Low beta, de dividendos, de calidad, defensivas, más value también, y te alejas un poco del growth. Y lo que peor lo hace, pues es todo lo que tiene alta beta, que es mucho más, se mueve mucho más que el mercado, ¿no? Más sensible a ese riesgo de mercado. Todo lo que tiene momentum, todo lo que tiene apalancamiento, todo lo que tiene crecimiento cíclico, etc., ¿no? Entonces estamos viendo un poco que el mercado se está posicionando sobre todo aquí, y os lo voy a demostrar. Fijaros, empezamos con los sectores. Estamos viendo claramente que sectores como, pues aquí lo vemos rápido, consumo defensivo, salud, utilities, no sé dónde está, pero estará por aquí. Aquí está. Utilities están aguantando mucho mejor y subiendo desde prácticamente junio, julio, mientras que unos sectores más cíclicos, como puede ser energía, como puede ser a lo mejor industrial, como puede ser comunicaciones también, o incluso tech, pues estamos viendo que están recogiendo un poco, o consumo discrecional, que en realidad viene bajando prácticamente desde 2023 y todavía no ha remontado el vuelo. Aunque este es el mejor sector una vez la Fed recorta tipos, ¿eh? Ojo, hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, estamos viendo cierta rotación, obviamente, a estos sectores. Sí que es verdad que financiero está aguantando mejor, aunque habrá que ver cómo se lo toma con los recortes de tipos. Sobre todo, fijaros en este gráfico, que vemos una clara rotación de activos de alta beta a activos de baja beta y volatilidad. En esto lo estoy midiendo con dos ETFs. El SPHB, que es el ETF de alta beta, acciones que son más arriesgadas, que se mueven más, que tienen más riesgo que el propio mercado, y el SP500 baja volatilidad ETF del Invesco, el SPLV. Y pues son acciones del SP de baja volatilidad. Estamos viendo que el ratio que venía consolidando prácticamente desde todo 2024, pues ha hecho una caída a la baja y parece que está haciendo un nuevo mínimo. Entonces el mercado claramente se está quitando de encima todo lo que tiene alta beta, alta volatilidad. También, por ejemplo, vemos una clara rotación de sector cíclico a sector defensivo. Fijaros que, más o menos aguantando esta zona de consolidación, pero fijaros que desde verano aproximadamente, pues estamos viendo que el ratio está yendo a la baja. Todavía no ha hecho un nuevo mínimo, ¿vale? Un nuevo mínimo sería una señal más preocupante, de mayor rotación todavía, porque el mercado ve más desaceleración. Todavía no estamos viendo eso, estamos viendo que el mercado, pues sí que es verdad que está priorizando las defensivas contra las cíclicas. Aunque bueno, las cíclicas todavía no las quitaría del todo el escenario. Obviamente las cíclicas lo hacen mal si hay una recesión, como sabéis, porque son muy sensibles a la economía global. Pero si miramos este gráfico, nos muestra qué sectores se tienden a beneficiar de una bajada de tipos de interés. Y como vemos, el sector que más se tiende a beneficiar o que mejor lo hace ante una bajada de tipos de interés es el consumo cíclico o consumo discrecional. Y luego es industriales y tecnología.
Entonces, y bueno, utilities. Entonces, estos serían los sectores que mejor lo hacen y por eso consumo discrecional habrá que ir viendo una vez llegue el recorte de tipos, porque si la economía consiguiese aguantar, sería un sector que empezaría a hacerlo bastante bien. Pero ahora mismo, pues por ese miedo, pues tiene el miedo el mercado de que pues posiblemente si hay una recesión, pues se está cubriendo, ¿no? Y entonces no está comprando cíclicas, está más bien comprando defensivas. Acordaos que estuvimos viendo el SPYD, que es un ETF de empresas de dividendos, y fijaros la diferencia del gráfico, ¿vale? El gráfico está prácticamente en máximos, no vemos casi debilidad por encima de todas las medias. Luego compáralo, por ejemplo, con el Nasdaq Composite, ¿no? Esto está en semanal, pero si lo miramos en diario, está empezando a perder medias, está empezando a mostrar cierta debilidad. Lo podríamos comparar también contra un ETF de crecimiento, el BUG, que está empezando también a debilitarse, ¿no? El ETF de las growth, perdiendo la media de 50, perdiendo la media de 21. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, este tipo de empresas no lo están terminando de hacer mal, ¿no? Este tipo de ETFs, como veis, están aguantando un poquito mejor, pues eso, de altos dividendos, empresas de alta calidad, que era un poco lo que veíamos en el anterior informe, por si lo queréis repasar, que os explicaba cómo estoy posicionando yo las carteras de cara al recorte de tipos, ¿vale? No poniendo todos los huevos en una misma cesta, en el sentido de va a haber una recesión, me voy completamente defensivo, pero sí que es verdad que cogiendo parte de la cartera y poniéndola más a parte defensiva, porque sé que el mercado, o es lo que estimaba, el mercado se va a ir peleando entre estos dos regímenes, ya sea un régimen de que aguanta la economía o un régimen donde hay una recesión. Entonces, quiero activos que lo hagan bien en ambos regímenes. Obviamente, algunos me van a caer en un momento y otros me van a cubrir, pero al menos posiciono las carteras para cubrirme en ambos escenarios, ¿no? Entonces, tenéis ese vídeo ahí en el canal por si lo queréis revisar. Y en cuanto a índices, lo mismo. Si vemos, comparamos el S&P, por ejemplo, perdiendo a media de 50 y media de 21, lo comparamos con el Dow Jones. Fijaros que el Dow Jones está manteniendo un aspecto un poquito más saludable que lo que estamos viendo en otros índices. De hecho, os quería hablar de la estacionalidad. Obviamente este gráfico ya lo habréis visto mucho. Septiembre y octubre tienden a ser meses estacionalmente malos, sobre todo en años electorales. Como veis, tienden una media de rentabilidad negativa. Ya hemos empezado septiembre muy negativos, así que esperemos que la segunda mitad de septiembre sea un poquito mejor. De hecho, yo más bien espero un escenario lateral con alta volatilidad. Veo que todo el mundo está esperando un crash o una caída gorda. Bueno, yo me inclino por ahora más por un escenario de alta volatilidad en el S&P, que incluso podría moverse entre todo este rango, entre el techo de los 5.650, que es un techo que ya hemos rechazado varias veces, ¿vale? Es un doble techo, pero en realidad hemos llegado a tocar varias veces, varios intentos, como esta zona de soporte, ¿vale? Que es clave, alrededor de los 5.200 o incluso esta media de 200, ¿vale? Entonces, creo que este rango es un rango muy importante, en semanal se ve mucho mejor. Fijaros, este rango es un rango muy importante porque es donde apoyamos cuando hubo todo el tema del cisne negro el lunes negro del yen, y de hecho el yen ahora está volviendo a rebotar, eso está haciendo otra vez que desapalanquen posiciones. Se ve claramente como el yen, a la que ha vuelto a rebotar estas últimas semanas, estamos viendo mayor caída en las acciones estadounidenses, ¿no? Pero bueno, yo veo que un posible escenario sería lateralizar en este rango, ¿no? En este rango un poquito amplio, aunque ahora justamente estamos en la media de 20 sesiones semanal. 21 sesiones, 21 semanas. Entonces aquí podríamos ver algún tipo de intento de rebote. La gente dice que el mercado está muy sobrevendido por la caída que hemos tenido esta semana. El mercado no está tan sobrevendido, gente. El porcentaje de empresas que están por debajo de su media de 50 todavía está en unos porcentajes bastante decentes. Todavía podríamos entrar en territorio de más sobreventa, ¿vale? Entonces no olvidemos eso. Yo cuando vea que los indicadores están sobrevendidos y que claramente llega un rebote, pues lo diré. Pero ahora mismo lo único que tenemos es esa media de 21, que sí, podría hacer de rebote esta semana, pero sigo viendo un escenario de lateralización en este rango, ¿vale? No descarto eso, eso es un poco lo que espero hasta elecciones y que se vea bien quién gana, porque hay una gran diferencia entre las propuestas de los demócratas y de los republicanos. Sea como sea, la estacionalidad del Dow os quería mostrar, hemos visto, el Dow está aguantando un poquito mejor, y fijaros, hemos dicho, el S&P tiene una estacionalidad negativa en septiembre y octubre, pero es que el Dow tiende a hacerlo mejor que el S&P. Y ojo, esto es un ratio. Esto ya no es en absoluto solo el Dow Jones, sino que es un ratio del S&P 500 del Dow Jones, contra el S&P 500. ¿Vale? Entonces, ¿qué vemos? Que normalmente, estacionalmente, en septiembre, el Dow Jones tiende a hacerlo mejor hasta final de año que el S&P 500. Y de hecho estamos viendo que está aguantando bastante mejor, lo que, además, por el peso del Dow Jones en más defensivas, empresas de más dividendos, un poco toda la historia que hemos contado, tiene bastante sentido este gráfico que estoy viendo, esta estacionalidad del ratio. Entonces, bueno, me ha parecido interesante compartirosla para que veáis que normalmente desde septiembre el Dow Jones lo tiende a hacer mejor que el S&P 500 hasta final de año. Esto es una media, ¿vale? No quita que pueda no ocurrir.
Pero esto es hacerlo mejor, es decir, no tiene por qué ser subir, ¿vale? Pues si caen los dos, caería menos, ¿no? Eso es hacerlo mejor, en términos relativos. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. En cuanto a estacionalidad de Bitcoin, que también es un activo que estamos vigilando muy de cerca, porque al ser un activo también de riesgo y que nos mide la liquidez, pues estamos viendo que Bitcoin, de hecho, no acompañó en ese doble techo del SP500, Bitcoin no acompañó ese movimiento, quizás alertaba un poquito de ahí, adelantándose un poco. Estamos viendo ahora que aguanta los 54, los 53.000. Realmente, si miramos en semanal, esto es una caja de consolidación, ¿vale? Sí que es verdad que es una caja de consolidación volátil, donde tienes un rango del 20-30%, pero es una caja de consolidación, ¿vale? Semanalmente. Obviamente lo que no me gustaría es empezar a perder esta media de 50 semanas. ¿Vale? Empezar a perder los 50.000, 52, 50.000, creo que sería una señal de más debilidad. Septiembre obviamente no es bueno para Bitcoin, es malo, es un mes malo. De hecho, agosto también. Agosto y septiembre son meses malos para Bitcoin, pero octubre tiende a ser bueno para Bitcoin. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Para mí la estacionalidad va a ser más retrasada en el S&P 500 porque octubre, con las elecciones y siendo un mes malo para el S&P 500, posiblemente también veamos cierta debilidad, pero en Bitcoin, a lo mejor en octubre empezaríamos a ver como movimiento adelantado cierta recuperación, ¿vale? Después del sell-off de septiembre. Obviamente, esto siempre y cuando no perdamos zonas importantes. Si perdiésemos, ya os digo, los 50.000, ya sería una señal un poco más preocupante. Sea como sea, el viernes, ahora ya mirando a corto plazo, como sabéis, la volatilidad está incrementando. Lo que me ha gustado el viernes es que el MOVE, el índice, la volatilidad de bonos, sí que es verdad que ha venido subiendo estas últimas semanas, pero el viernes bajó. Es decir, la volatilidad del mercado de bonos, el MOVE Index, bajó el viernes mientras que el VIX siguió subiendo, mientras que la volatilidad del S&P 500 siguió subiendo. Eso es una divergencia. ¿Quién está mintiendo, el mercado de bonos o el mercado de acciones? Lo averiguaremos esta semana, pero lo bueno de que el MOVE haya bajado es que quita un poco de tensión al mercado de crédito el viernes, ¿vale? Pese a un mal dato de empleo, quita presión al mercado de crédito esa bajada del MOVE, lo cual me ha gustado porque, fijaros, el máximo del MOVE está aquí. Si hubiésemos visto un nuevo máximo sería preocupante porque eso haría que los diferenciales de crédito, que de hecho los tenemos aquí abajo, es el gráfico que estáis viendo abajo, que ya han subido un poco, pero eso haría que si el MOVE empieza a dispararse a zonas nuevas con nuevos máximos, eso haría que los diferenciales de crédito pudiesen dispararse y eso no es bueno, porque los diferenciales de crédito cuando se disparan, eso sí que es tensionamiento en el mercado de crédito y eso sí que es un indicador de miedo absoluto. El VIX no es un indicador de miedo, es un indicador de volatilidad. Los spreads de crédito, los diferenciales de crédito sí son un indicador de miedo. Entonces, me ha gustado que el MOVE el viernes no haya hecho un nuevo máximo, eso es algo positivo que tenemos que destacar. Y si no consigue hacer un nuevo máximo, sería buena señal, ¿vale? Si hiciese un nuevo máximo, obviamente ya sería preocuparse más, ¿vale? Pero ahora mismo ha rechazado muy bien este nivel. Así que, bueno, lo ideal sería que consolidase por esta zona el MOVE. Y fijaros que esto también viene viéndose en los bonos high yield de alto riesgo, donde estamos viendo que han hecho un nuevo máximo. De hecho, las bolsas, el SP que está en línea azul, ha caído y el high yield no ha seguido el movimiento. ¿Vale? El SP tiende a caer antes, ¿eh? Tiende a caer antes el SP, un poquito antes, y luego va el high yield detrás, luego van los bonos de alto riesgo detrás. ¿Podrían ir esta semana detrás? Bueno, entonces eso sería ya una señal de que entonces el mercado de crédito también está percibiendo riesgo, ¿vale? Entonces, bueno, si high yield consigue aguantar media de 21 sesiones, los 78 puntos, por ejemplo, este nivel es buena señal. Eso nos podría indicar que a lo mejor pronto veríamos algún tipo de rebote, ¿vale? Por si queréis seguir el HIG, el bono el ETF de los high yield. Si high yield empezase a caer fuerte, entonces los diferenciales de crédito subirían y entonces ya la caída podría ser peor, ¿vale? Nos podríamos meter en una caída mucho más problemática. Espero que os haya gustado el repaso semanal. Si es así, deja una manita arriba, por favor, me ayudas muchísimo. Así que nada, que tengáis una muy buena semana.